Gracias a todos los presentes, gracias a los que están conectados por las redes. Que tengan todos un Shabbat Shalom y podamos hoy ser edificados con la parashá Bamidbar. Pueden sentarse. Saludo a las congregaciones hermanas, congregaciones hijas de Bellacó, Altos Mirandinos, Turgua, La Guaira, nuestros hermanos de Belladerec, de Maracaibo, un saludo fraternal. Estamos concentrados. Vamos a hacer, ¿no se escucha? ¿Se escucha poco? ¿Y ahora? Ok. Los jóvenes pasen aquí a la primera fila. Jesús, ya que te habías escondido por ahí. Justo hoy, Jesús. Aarón. Ay, esa carita, no tan regañada, eso no es regaña, ¿vale? Eso no es regaña. Listo. Hay pocos jóvenes hoy, ¿no? Pero todos tenemos espíritu joven, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, ahí tenían que salir muchos a buscar ese primer asiento allí. Baruch Hashem. Bueno, amados, vamos a comenzar con la parashá de hoy, Bamidbar, en el desierto. Y es que es una parashá súper interesante, que la primera pregunta que pudiésemos hacernos es: ¿quién no ha pasado por el desierto? Y el que no ha pasado por el desierto, que se prepare, porque es parte de la vida. Pasar por el desierto es necesario, ¿ok? Porque ayer tenía la oportunidad de compartir con unas alumnas, una familia, explicarle a unas alumnas que cómo hay tanto código, ¿no? en la palabra, en la Torá. Y nada más con analizar el significado de la Torá, de los libros, de los nombres, hay un código allí interesante, ¿no? Vamos a ver, sabes que me gusta que se involucren. ¿Cuál es el primero, el primer libro? Y en español significa en el principio, en español. ¿Sí? Luego tenemos Shemot, ¿qué significa? Podemos decir, para darle un significado, en el principio los nombró, le dio nombres, para que la oración tenga significado, ¿sí? Tercero, Vayikra significa llamó. En el principio les dio nombre y los llamó, porque es que si no tenemos nombre, ¿cómo nos llama, verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? No así, hey, tú, no, ¿verdad? El Eterno primero nos pone nombre y nos llama. En el principio nos colocó nombre y nos llamó. Cuarto, en el desierto, ¿sí? ¿Y qué pasó en el desierto? ¿Cierra con qué libro? Entonces en el desierto nos dio sus palabras. En el principio nos dio nombres, nos llamó en el desierto y nos dio su palabra. Entonces, ¿qué pasó en el desierto? Nos dio su palabra. Entonces, ¿es bueno estar en el desierto o no? Imagínense ustedes. Ya se terminó la enseñanza. ¿Me sigue? Ya. Ahí está todo. Es necesario el desierto. Pero lo que pasa es que no nos gusta. Y a veces nos victimizamos muchísimo. Es que Entonces, podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es el desierto? Porque de pronto el desierto para una persona es diferente al desierto que pueda estar pasando otra persona. ¿Sí me sigue? Lamentablemente un desierto puede ser una enfermedad, ¿verdad? Pero un desierto puede ser para otra persona, a lo mejor para un joven o un adulto también, que no tiene novia. ¿Sí o no? Que no tiene novio, no sé, no tiene pareja.
No, es en serio, es en serio, es en serio. Suena un poquito de pronto gracioso, pero es la verdad, porque es que el tema es que nosotros jerarquizamos que el desierto de nosotros es más difícil que los demás. A nosotros nos gusta victimizarnos, entonces si no, no. Y no sé si han escuchado, y con todo respeto, ¿verdad? A los que puedan estar pasando por una situación difícil, pero tú le preguntas a una persona y dice, ¿qué tienes? Bueno, tengo una gripe. No, eso no es nada. Yo tenía gripe y tos y... O sea, no, siempre lo mío es peor para victimizarme más. O sea, en pocas palabras, inconscientemente estoy menospreciando por lo cual está pasando a la otra persona. Pero es que lo de la persona también es importante. La gripe de él es importante, el que se haya caído. ¿Cuántas personas aquí tienen la maña que alguien se cae y se ríe? Yo no la tengo. A mí me parece, pero hay gente que no aguanta. Si alguien se cae y en vez de ayudarlo a levantarle, bueno, se orinan de la risa. Bueno, está bien, pero vaya que caerse y pegarse no es fácil, ¿verdad? Entonces, ese puede ser su desierto, que lamentablemente se caiga y se parte una pierna, ¿verdad? Entonces, no podemos reír de la situación del otro, sino considerarlo y valorar que ese desierto de la otra persona es igual al de uno. Si uno tiene una gripe, el otro tiene una enfermedad grave, el otro es que no tiene vivienda, por ejemplo. ¿Sí? El otro no tiene novia y el otro no tiene hijos, o la otra persona no tiene hijos. Ese es su desierto. ¿Me siguen? Y entonces, ¿qué pasa en ese desierto? ¿Quién es el que se aprovecha de que estamos en el desierto, afligidos, y empieza a atacarnos? ¿Qué le pasó a Yeshua en el desierto? Fíjense que el desierto es tantas cosas para cada quien, y ahí es el enemigo donde empieza a tentarte que si lo adoras, él te da todo lo que tú quieras. Y eso pasa en muchas creencias donde hacen hasta pactos. Porque, bueno, quiero una novia, quiero un novio, quiero un hijo, entonces hacen una brujería, una cosa ahí, tapando conmigo, ¿sí? Y cayeron en la trampa. ¿Me siguen? Pero nosotros tenemos herramientas para poder contrarrestar, por decirlo de una manera, porque en ninguna parte de la palabra dice luchar. Más bien es interesante porque la palabra lo que dice es que hay, es muy bien, oye, están hojilla hoy. Resistirlo. ¿Y qué pasa si lo resistimos? O sea que él como que se cansa, ¿no? Y dice, este no lo puedo, a este muchacho no lo puedo seducir, ¿no? Mira, no se queja, no maldice. Porque él busca es que tú, en medio de esa situación, dígale que no estoy, que estoy ocupado. En medio de esa situación, lo que busca el enemigo es que uno se queje, que uno maldiga, en vez de uno darle gracias al Eterno. Claro, no estamos acostumbrados, no tenemos esa forma de reaccionar, ¿sí? Nadie se cae, se parte una pierna y le dice gloria al Eterno. Bueno, hay que estar muy conectados para poder hacer eso en el momento. A lo mejor lo haces en la segunda, ya después que uno se calma, pero en el momento probablemente no hay una palabra ni buena ni mala, a algunos les sale lo que todavía está en el corazón, ¿verdad? Pero en ese momento es donde él susurra para que uno caiga en la trampa. Porque ¿qué pasa? Cuando viene la queja, que es una maldición, es maldecir, uno está en contra de lo que el Eterno permitió, porque la pregunta entonces es,
¿El Eterno permitió el desierto? ¿Entonces es malo el desierto? ¿Y por qué nos quejamos en el desierto? ¿Por qué? Porque no nos gusta. Muy bien. ¿Quién se acuerda cuál fue uno de los pasajes del Brihachá que leímos ahorita hace unos minutos? Sí, no la cita, el pasaje. Hubo dos, pero hay uno que era más cortico que otro. ¿Qué decía? No importa, Lucas, Marcos, Pedro, Ramón. ¿Qué decía? Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Pero lo aceptamos en el fondo del corazón. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Y entonces cuando no se da la situación por la que estamos orando, nos quejamos. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la voluntad del Eterno? No, porque de corazón, no, de palabras, decimos que sí. Señor, lo que tú digas yo hago. Entonces, te botan del trabajo para ponerte otro. ¿Y por qué me votaron? ¿Sí? Se daña el vehículo. Señor, si es tu voluntad que viaje, viajo. Se daña el vehículo. ¿Por qué se dañó el vehículo? Bueno, y tú no estás diciéndole al Eterno que se haga su voluntad. Sí, vamos, nos pasa, no nos pasa eso. Diariamente nos pasa. Señor, ¿por qué no consigo empleo? ¿Por qué no consigo pareja? Pero que se haga tu voluntad, Señor. Ajá, pero apúrate, ¿no? Que se haga tu voluntad, pero apúrate. Entonces, hay un tema de conexión y de realmente el rendirnos a la voluntad del Eterno. Ahí está la clave. Que cuando estemos por el desierto, ¿sí? Es decir, cuando pasemos por diversas pruebas, debemos resistir y dar gracias. Es fácil decirlo, pero es que nuestro amado Yeshua no solamente lo hizo porque es Yeshua, es que Él dijo que nosotros lo podíamos hacer. ¿Sí o no? Él dijo que podíamos hacer mayores cosas de las que Él hizo. Si Él lo dice, ¿lo creemos o no lo creemos? Y las palabras que Él dijo son palabras que nuestro Padre le mandó a decir. Entonces, si no le creemos a Yeshua, ¿no le creemos a quién? A Hashem. Entonces, tenemos que poner orden, ¿verdad?, en lo que nosotros creemos, lo que profesamos, porque debe ser coherente. ¿Creemos o no creemos? Si creemos, las 24 horas del día deberíamos estar concentrados en actuar conforme a lo que creemos, ¿sí? A veces nos desconcentramos, por supuesto. A veces hacemos cosas que conociendo, teniendo el conocimiento, nos equivocamos. Me refiero al conocimiento de la Torá, ¿sí? No se distraigan cuando camine alguien por allí, no le pare. Pongan atención. Teniendo conocimiento de la Torá todavía nos podemos confundir. Nos podemos equivocar, me refiero, nos podemos cometer un error. A veces, ustedes se recuerdan muy bien que eso sucede en Yom Kippur, ¿verdad? En las oraciones que hacemos en Yom Kippur. Entre otras, pedimos perdón por lo que sabemos que hicimos de manera calculada, pero también pedimos perdón por aquello que no nos hemos ni dado cuenta, ¿sí? Inclusive pedimos perdón por lo que, sabiendo que no podíamos hacerlo, oye, se nos pasó. En estos días, una situación, una anécdota que parece tonta quizás para algunos, pero es el desierto de cada quien, ¿no? Se nos murió un gatico de los que tenemos en la casa. Y entonces
no sé, la primera reacción, no sé si en fe o en algo así, fue tocarlo para ver si estaba vivo. Pero es que estaba evidente que estaba muerto. O sea, fue un desliz en el sentido propio porque se veía que estaba muerto. Pero yo sentí tocarlo, pues, no sé, a ver si respiraba. ¿Y qué dice la Torá? ¿Eso está vigente? ¿No está vigente? ¿Eso está abolido? ¿Me voy para el infierno por eso? Pero no debo hacerlo. ¿Hay solución? La misma palabra te da la solución. Entonces, así como eso, muchas cosas más hacemos al día a día. Venimos de pronto de la Quejilá, donde hemos hablado aquí cantidad de veces que la shonjara es malo, y llegamos a la casa a hacer la shonjara. Porque es un tema de mala costumbre, de hábito, inclusive de hábitos familiares. Lamentablemente, no sé si muchos aquí, y perdonen los que nos están viendo, pero no es un tema de juicio, es un tema de realidades. De ese que no hay mucho, a veces no hay mucho que hacer, pero en el interior del país, en el campo, el chisme es parte de la vida. O sea, eso es una cosa increíble, ¿no? No, en serio. Es una cosa que se cuenta y uno dice, no sé cómo hicieron, ¿no? A veces en el campo no hay señal. ¿Sí? Los que han ido al campo han ido a sitios donde no hay señal. Bueno, entonces tú vas al campo, ¿verdad? No hay señal. O sea, pasaste 3 días intentando comunicarte con alguien y no hay señal. No sabes de noticias. Y resulta que en el mismo cuento que estoy echando te caíste. Resulta que cuando llegas a la ciudad te dicen, mire, ¿cómo te caíste? El chisme camina solo, no sé, sin tecnología. Sin teléfono celular, el chisme. Pero es que si yo estaba aquí, nadie de los que está aquí se ha ido a la ciudad. ¿Cómo se enteraron que me caí? ¿Será que mandaron, no sé, a un loro, una palomita con la patica porque es parte de la vida? Ahora, porque es parte de la vida, ¿tenemos que seguirlo haciendo? No. Nosotros, los que estamos acá presentes y los que nos están viendo, que tienen el interés de ver las enseñanzas, debemos decir de una vez y definitiva, no. Amén. Ya no. Amén. Ya basta, sí. Mis padres lo hacían sin ofenderlos, pero ¿qué le dijeron a Abraham? ¿Qué le dijo el Eterno a Abraham? Deja tu parentela. Lo dejó, lo abandonó, no le dio más nunca manutención. No, deja el pensamiento de tu parentela. Si ellos son chismosos, que, bueno, quizás sea tarde. Muévanse para acá para que... Ok. Ese es el proceso de ellos, ¿me siguen? La mayoría de nosotros estamos acá y todavía nuestra familia no es creyente, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hacemos? Que como ellos no son creyentes, cuando estamos con ellos, en vez de atraerlos a la fe, nosotros nos involucramos en la forma de ser de ellos, ¿sí? ¿Pasa o no pasa? No, lo que pasa es que para no alejarlos. Entonces vamos a caernos a chisme aquí, por decir cualquier cosa, ¿no? O peor aún, somos creyentes y tenemos problemas con familias que todavía, y que hacen vida aquí en la congregación. Eso es insólito, eso no puede pasar. No debe pasar. Porque nosotros aquí profesamos que, aunque no somos de sangre, somos hermanos, ¿verdad? Amén. Y yo lo considero así. Amén. Yo creo que la mayoría tenemos tiempo bastante acá viéndonos y hay un cariño. Amén, amén. Algunos de ustedes son familia fuera de aquí, o sea, son familia real, realmente de sangre. Y si usted viene a alabar el Eterno, dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Que si le va a traer ofrenda al Eterno, ¿qué debes hacer? Arreglar el problema con tu hermano. Hacer la parte con tu hermano. Después, ¿qué haces?
las paces con tu hermano, ven a adorar. El mensaje no es que los estoy votando, ni nadie los está votando, porque a veces el enemigo ese es el mensaje que hace que uno entienda, ¿no? No, es que la palabra dice que si venimos acá a adorar al Eterno, tenemos un problema con un hermano, más de sangre o no importa, como sea, espiritualmente, arréglalo. Si quiere arreglarlo. ¿Sí? Pero por lo menos ahí tiene que haber la voluntad de arreglarlo. Amén. ¿Sí? Entonces, esas son situaciones cotidianas que nos pasan y situaciones que ya deberíamos ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar llamados, o estamos llamados, cada uno de nosotros, a servirle al Eterno, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo podemos servirle al Eterno? ¿Cómo podemos ser sacerdotes? Como dice el Brit Hadashah, si tenemos todavía problemas con nuestros hermanos. ¿Cómo le vemos la cara al Eterno si tenemos problemas con nuestros hermanos? Sí, voy bien. ¿Cómo queremos venir acá, acercarnos al Eterno, y al salir de aquí no le hablo a mi hermano? ¿Y por qué estás hablando de esto si estamos en el desierto? Bueno, porque eso es parte de estar en el desierto, donde están las pruebas de cómo nos comportamos. Y que también esta parashá habla del sacerdocio. Amén. Y habla de los primogénitos. Y es que aunque usted sea el segundo hijo o el tercero, nosotros tenemos que anhelar ser como primogénitos. Amén. ¿Qué hizo Jacob? A todo dar, ¿verdad? Como sea. ¿Sí o no? Sí. Y ya sabemos el resto de la historia. ¿Hay importancia en ser primogénito o no hay importancia en ser primogénito? ¿Quiénes estaban llamados a ser primogénitos? Perdón, disculpen. ¿Quiénes están llamados a ser sacerdotes? No. Los primogénitos. Ay, no han leído. Ay. Los primogénitos de todas las tribus. En principio, eran los primogénitos de todas las tribus. ¿Sí? Y podemos buscarlo. Vamos a buscarlo si quieren. Vamos rapidito aquí. Mientras voy comentando, para que no se pierda el ánimo. En principio eran los primogénitos de todas las tribus. Pero sucedió algo interesantísimo, ¿verdad? Por el cual ellos perdieron la oportunidad de servirle al Eterno. ¿Quién se acuerda qué fue lo que sucedió? Muy bien. Perdieron la oportunidad de servirle al Eterno por el becerro de oro, por la idolatría. Palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Quiénes eran? Los primogénitos se volvieron loquitos ahí haciendo el becerro de oro. ¿Qué dijo el Eterno? Los que no se involucraron fueron llamados, que fueron la tribu de Leví. Ahí sí. ¿Ok? Y hay una familia de los Coat. Ay, ay, ay. Los Coat, no los Cohen. Ay, papá. Ay, papá. Bueno, vamos a seguir. Importante, amados, es importante leer la parashá de la semana. No porque le vamos a hacer pruebas aquí los Shabbat, sino que les vuelvo a dar un dato. Lo que esté sucediendo en la parashá les da información de lo que está pasando esa semana en sus vidas. Amén. Y si tienen situaciones que quieren solucionar, cuando lean la parashá van a tener la solución. Amén. Pero si ya hoy no la han leído en toda la semana y hoy se terminó la semana, ya perdieron el chance de solucionar
entre comillas, siempre hay chance, pero ¿me siguen? Bueno, y no importa, no se sientan mal por eso, vamos, nadie se sabe tan perfectamente, pero sí es importante estudiar, porque si no está la palabra en la mente, ¿cómo quieres que el Eterno te traiga, ¿sí?, al pensamiento si la Torá si no la has leído? Tienes que leerla primero, hay que leerla primero. Entonces, tenemos ahora que son los levitas, ¿ok? Pero esa primogenitura entonces, ¿se pierde o no se pierde? Se perdió, ya lo vimos, ¿sí? ¿Qué pasó con Jacob y el hermano? También, ahí podemos ver que se pierde, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados a ser esos primogénitos, siempre. Seas el hijo segundo, el tercero, es un tema espiritual realmente. Ahora, la pregunta es, ¿le damos valor al hecho de ser llamados por el Eterno como primogénito? El verdadero valor. Porque podemos leerlo al derecho y al revés, para que no se confunda. En principio, que había que ser para ser sacerdote, primogénito, ¿sí? Vamos a leerlo al revés. ¿Qué tienes que ser, qué tienes que hacer para ser sacerdote? Perdón, ¿qué tienes que hacer para servir al Eterno? Tienes que querer ser primogénito. ¿Me siguen? Tienes que ser el primero. Vamos a quitarle la palabra primogénito porque yo sé que hace ruido. Pues, bueno, primogénito, pero es que yo no nací primero, porque él dice que vamos a estar como el hombre que decía que me tengo que meter en la barriga de mi mamá para volver a nacer. No, estoy hablando de que si quieres ser el primero, ahora sí se entiende mejor, ¿qué fue lo que nos dijo Yeshua que teníamos que hacer? Servir. Tenemos que anhelar ser primogénitos, tenemos que anhelar ser primeros, no por competencia, sino para servir, porque es que el requisito para servir es ser primero, es llegar primero a la congregación, es estudiar primero, ¿sí? Es haber leído la paracha primero, ¿me siguen? Es anhelar, no porque quiero ser más que mi hermano. ¿Y a dónde podemos ver eso? Aquí también la paracha nos habla de la forma en que estaba constituido, se constituía el pueblo en sus, digamos, a nivel de estructura. ¿Qué pedía el Eterno que estuviera en el centro? El Mishkan, muy bien. Y alrededor estaban las tribus. Entonces, las tribus estaban por igual, eran hermanos por igual. No había una preferencia, no había una distinción. Pero ¿qué estaba en el medio? ¿Qué era lo que está en el medio de ellos? El Mishkan. ¿Y quién está en el Mishkan? ¿Quién está en el Mishkan? Hashem. Entonces todos tenían como el primer anhelo, como la razón de ser, de servir, es al Eterno que está en el medio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que uno puede ser sacerdote, uno puede ser primogénito, y si estás en el desierto y no sabes resistirle al enemigo, puedes tener malas intenciones para ser sacerdote. Y ya me van a entender hacia dónde voy, porque hoy con el permiso de Ra, hoy vamos a hablar del guito que tiene que quedar en la historia. El sacerdocio, el servicio al Eterno, comenzó así, amados, como estamos hablando. Los primogénitos perdieron esa oportunidad y les pasó a los levitas. Pasó ese servicio a los levitas, ¿sí? Sin embargo, vemos también en Yeshua que siendo el primogénito, él es sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad? Amén. El Cohen Gadol. Según Melquisedec, ¿verdad? Ok.
quiere decir que él está restituyendo el tema de la primogenitura. Pero lo que sucede hoy por hoy, o a partir de un momento determinado, desde que no hay templo, los sabios comenzaron o definieron, vamos a decirlo así, el tema del sacerdocio o de los nombramientos según las funciones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no ven en ningún lado en la palabra que diga rabino, a menos en el caso del Brit Hadashah, cuando se referían a Yeshua como maestro, ¿verdad? Pero cuando se referían a ciertas personas, lo que hablaba era de su función. Por ejemplo, Elías, ¿se acuerdan la canción de Elías? ¿Elías el qué? ¿Ah? El Naví, ¿sí? No el rabino, ni el moré, ni, sí. Era su función. ¿Vamos bien? Ok. Así como eso, el Cohen, el escriba, etc. Pero después, para mantener como un orden, y es solo eso, un orden, se hizo la definición de rabino, ¿verdad? Que viene por imposición de manos, nombramientos de esa manera, ¿no? Y es que ese tema es tan interesante porque quiere decir que eso viene, aparte de ser dado por alguien con autoridad, también tiene que ser que lo quieras de corazón. Amén. Para servirle al Eterno. Amén. No que yo anhele un título para sacar provecho del título. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Buscar ser primero sin competir con nadie, en el sentido de que yo me voy a esforzar por aprender la palabra, por etcétera, etcétera, por aprender hebreo, quizás muchas cosas, pero ¿es para qué? ¿Cuál es la motivación correcta? Para servirle al Eterno, ¿verdad? No para echarle a mi hermano encima que yo aprendí y él no. No para cobrar por eso. ¿Sí o no? Entonces, el rabino, por ejemplo, me nombra a mí moré, entonces yo voy por ahí a cobrar, a hacer nombramientos de moré y a cobrar. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No. Pero eso está pasando. Y eso está pasando con unos hermanitos en la ciudad de Maracaibo que están usando el nombre de nuestro rabino en vano. Le están usando el nombre del rabino y están haciendo comercio porque dicen que él los autorizó. Y es bueno que ustedes lo sepan, porque ustedes tienen que ser defensores de nuestro rabino. Y en su momento el rabino hará su comunicado sobre el tema, ¿ok? Pero como yo sé que a mí me ven, porque nos ven al rabino, ven al Roe Esteban y ven a todos los que nos colocamos aquí a dar la enseñanza de las parachá en los Shabbat, y de paso nos critican, ¿verdad? Porque muchos fueron hasta circuncidados por el rabino, pero eso no les da la autoridad, a usar el nombre del rabino, porque el rabino confió en ellos. Y eso no les da la autoridad a usar esa bendición para estar sacando provecho a otras personas. No es su función. Así de sencillo. Entonces, es delicado, pero es que tiene que ver con esta parachá. Entonces, esto sucedió en estos días, ¿verdad? Donde pudimos tener la prueba de un video donde nombran al rabino Nemer. Y fíjense, ellos están en la cola del servicio a Hashem. Si es que se puede decir que le están sirviendo a Hashem.
Porque con lo que están haciendo, perdieron la primogenitura. ¿Sí o no? No pueden ser respetados ni siquiera como autoridades. Porque el hombre este, que lamentablemente se le recibió aquí con mucho amor, uno de ellos, 2, 3, 4, son increíbles, bueno, el Eterno tenga misericordia. Hacen un trabalengua por las autoridades internacionales y nacionales y regionales, y después sueltan por ahí, y el rabino Nemer, te nombro. Bueno, qué bueno que eso está en video, porque yo digo que no pueden tener temor del Eterno, definitivamente, para hacer algo como eso. Entonces, vamos, no a cambiar el tema, pero a no darles más importancia a esa gente, realmente. Pero teníamos que nombrar eso. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la primogenitura? Hay que tener cuidado. Somos llamados todos al servicio del Eterno. Estamos llamados a ser primeros. Lo que pasa es que hay códigos allí. La manera de ser primero es sirviendo. Usted quiere ser primero, sirva. Usted quiere ser primero, sirva. Usted quiere ser por allá primero, sirva. No se trata de títulos, ni títulos espiritualmente hablando, ni siquiera de títulos, menos mucho, de títulos humanos. Porque a veces no es aquí solo en la congregación, ¿no? A veces dedicamos nuestras vidas a sacar títulos académicos, 1, 2, 3, 4 carreras, y eso es digno también de revisar. ¿Para qué te estás preparando tanto? ¿Para qué tienes 6 títulos universitarios? Porque la pregunta al final, cuando seamos llamados por Hashem, es, ¿y le serviste a Hashem o no le serviste? Renato, pero estás diciendo entonces que no estudiemos, moscas los jovencitos. Sí, porque se puede entender mal. No, ustedes tienen que hacer su parte, pero siempre enfocados de que qué es lo que está en el centro de nuestras vidas, el Mishkan donde está Hashem. Eso tiene que ser. Vas a montar una bodega, bueno, que la bodega tenga ahí la manera en que tú seas servidor de Hashem. Vas a montar un restaurante, también. Vas a hacer tortas, también. Vas a hacer, no sé, una carpintería, también. ¿Cómo, de qué manera usas tu vida en prepararte, ¿sí?, para honrar a Hashem? Porque a veces confundimos esto, ¿no? Entonces ni siquiera nos gusta estudiar porque, no, es que yo le sirvo al Eterno, yo me voy a dedicación exclusiva a Hashem. ¿Sacaste el bachillerato? No, ¿para qué? Sí, pero cuando usted vaya a estudiar hebreo, oye, usted tiene que por lo menos el español manejarlo, ¿no? Alguien me decía ayer con mucho amor, pero ¿cómo voy a leer hebreo si todavía no se habla español? Y está bien, pero es un corazón dispuesto a ¿qué? A que me debo preparar, ¿verdad? A hablar bien el español y por supuesto quiero aprender hebreo para honrar a Hashem y conocer eso que está allí, que muchas veces no vamos a entenderlos en el español, solamente en el hebreo. Entonces, sí debemos prepararnos, pero ¿cuál es la intención? Y fíjense que tenemos como ejemplo a Rab Shaul. Rab Shaul es espectacular, ¿verdad? Y no, yo estoy seguro que eso que está escrito allí no lo dice por ego, no lo dijo por ego, sino porque era una realidad. Amén. Vamos a ver quién se acuerda de ese pasaje. ¿Qué dijo? Él era. ¿Qué era Rab Shaul? De la tribu de Benjamín, ¿verdad? Era fariseo, que quería decir que conocía bien la palabra, ¿verdad? No el concepto que hemos entendido de fariseo, que es hipócrita, qué sé yo, no, que era un hombre preparado, ¿verdad?
que tenía, los títulos que tenía se lo había ganado y nadie podía refutarlos. Pero ¿qué pasó cuando conoció a Mashiach? Porque los títulos per se no lo ayudasen como ser humano, sino que cuando lo comparas, el haber conocido a Mashiach y en la correcta interpretación de la Torá, te dicen, no, pero todo esto lo tomo como desecho. ¿Sí se acuerdan? Entonces es bonito porque él se sinceró y a veces nosotros, conociendo la Torá, todavía caemos en ese tema. En prepararnos, pero ¿cuál es la intención de prepararnos? O lo contrario, como yo le quiero servir a Hashem, no me preparo. No, jóvenes, ustedes tienen que estudiar. Deben estudiar. No solamente, y no me refiero a si tienen o no tienen la oportunidad, la van a tener. Me refiero a que cuando la tengan, la aprovechen. Pero para servirle al Eterno. Siempre para ser ejemplo, ¿verdad?, de lo que nuestro maestro Yeshua nos enseñó. Trabajes en un kiosco, trabajes de chofer, trabajes en una institución de renombre, trabajes de taxi, trabajes de enfermera, enfermero, de lo que sea. Nosotros debemos tener a Hashem, como dice uno de sus nombres, uno de sus títulos, que Él es mi estandarte, Hashem es mi estandarte. Él tiene que estar siempre donde vayamos, Él llegar primero que nosotros. Y para muestra, ¿qué le decía a Moshe cuando el Eterno le decía, mueve el campamento? Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de aquí. El propio Eterno diciéndole, avanza, ¿no? Y el propio Moisés diciéndole, si tú no nos acompañas, no me muevo de aquí. Entonces, cuando nosotros llegamos a un sitio, el primero que tiene que entrar es Hashem. Lo contrario es querer, ¿cómo se dice? Es como querer ser el centro de atracción. ¿Sí? No. Nuestro centro en la vida, nuestro centro de todo, de la razón de ser es Hashem. Y es que ahí está codificado la manera en que estaba constituido el campamento. Se me ha ido la palabra. El Mishkan en el medio. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. El Eterno dice, yo soy el centro y ustedes están alrededor como hermanos todos por igual. Lo que pasa es que perdieron la primogenitura. Perdieron ser primeros en el servicio a Hashem. Nosotros tenemos esa oportunidad todos los días. No la desaprovechemos. No la desaprovechemos de ser servidores de Hashem y cuando salgamos de aquí peleamos con nuestros familiares. Amados, tenemos que buscar controlar nuestra reactividad. No nos podemos seguir justificando. Es que no me di cuenta. Es que solté lo primero que me vino. No vale, no. Somos creyentes. Amén. Y fuimos creados, ¿cómo fuimos creados por Hashem? ¿Y en qué forma? ¿Qué fue lo que sucedió? Su palabra. ¿Fuimos creados con la palabra de Hashem, sí o no? Amén. De hecho lo dice Juan 1, ¿no? ¿Y quién es la palabra de Hashem? Si somos imagen y semejanza, como bien lo dijeron por allí, quiere decir que nuestras palabras tienen el poder de crear. ¿Y por qué seguimos siendo reactivos y seguimos destruyendo en vez de crear? ¿Por qué nos seguimos quejando en vez de crear? ¿Por qué seguimos maldiciendo en vez de bendecir?
es que yo soy así. No. El desierto, amado, el desierto es la oportunidad de oro. Y fíjense esto, qué interesante, ¿no? Cuando el Eterno nos saca de Egipto, dice que había un camino que era corto. ¿Se acuerdan? ¿Se quedaron dormidos? No, se quedaron dormidos. Ok. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos fuimos por el camino corto? ¿Cuál era el peligro de irnos por el camino corto? Muy bien. Que nos regresáramos. Porque cuando viéramos esa situación en el desierto, no, mejor nos regresamos. Es que de hecho, cuando estábamos en el desierto, porque tenemos que decir estábamos, nos quejamos. Anhelamos lo que estaba en Egipto. ¿Sí o no? Sí. Así dice la palabra. Sí. Ok. Entonces, aún el propósito de que pasáramos por el desierto, de que no nos fuéramos por el camino corto, tenía un propósito. Tenemos que pasar por el desierto. Amén. Porque es allí donde se manifiesta el Eterno. Amén. Donde nos da su palabra, donde nos dio su Torah, donde se manifestó al pueblo y donde nos dio todas las bendiciones. Amén. Y donde nos dio todas las advertencias. Amén. Porque en su palabra están las advertencias que se transforman en bendiciones. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué las advertencias se transforman en bendiciones? Porque si las obedecemos son bendiciones. Así es sencillo. ¿Ah? Porque si yo te digo no metas los dedos en el interruptor, va a ser bendición para ti. Amén. Pero si tú vas, te los mojas en la boca y le pegas salir y te los metes allí, fue tu responsabilidad. No puedes quejarte. ¿O sí? Si te está diciendo que no lo hagas, no lo hagas. Entonces siempre todo lo que el Eterno nos dio es en beneficio para nosotros. Amén. Porque si nosotros pecamos o no pecamos, Hashem sigue siendo Hashem. Amén. No varía. No hay cambio en él. Él no es más Hashem o menos, más Dios o menos Dios, porque usted se equivocó, ¿no? Él lo que quiere es que podamos tener ese carácter, esa concentración en cumplir sus mandamientos para que nos beneficie. Amén. Entonces, fíjense, camino corto, camino largo. Y a mí se me parecía algo, meditando en eso, ¿qué puede ser el camino corto? Bien, buena respuesta. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué doctrina me hace parecer fácil, tan fácil la Torah, que no me provoca ni cumplirla? Sí, hay doctrinas que te hablan tanto de que prácticamente no hay nada que hacer, de que ya todo es fácil, porque Mashiach lo hizo, que entonces, en vez de causar una responsabilidad de cumplir con los mandamientos, de paso te dicen que no los debes cumplir, porque ya no fueron abolidos. Eso no es un camino fácil. Eso no pareciera más bien que nos metimos en ese camino fácil y regresamos a Egipto. Regresamos a ser esclavos. El que entendió, entendió. No voy a profundizar allí. Entonces es necesario ir hacia el desierto, afrontar todas las situaciones que el Eterno tiene para con nosotros, porque Él está con nosotros. Amén. Y lo que quiere es que nos despeguemos, nos liberemos, nos desapeguemos de todas las cosas que teníamos en Egipto. Amén. Porque parece que no nos importaba que éramos esclavos, sino nos importaba, era lo que teníamos en Egipto. Es que cualquier cosa parecida a la realidad es tremenda, de verdad.
Yo tuve una situación en mi infancia, adultez, donde cuando murieron mis abuelos, bueno, mi abuelo murió y ni lo conocí, pero después quedó mi abuela con sus hijos y mi mamá, estando en esa casa, me tuvo mi hermano y me tuvo a mí. Y después murió mi abuela. Entonces la casa se convirtió en el problema, en el que yo quiero la casa. ¿Por qué? Porque sí. Eso es Egipto. ¿Sí? Las personas que estaban allí, les cuento algo. Yo me fui fui, regresé, pero la última vez que fui y no regresé fue hace 10 años más o menos, desde que me casé. Y todavía los que quedaron se están peleando por la casa. Y ellos creyeron que me hicieron un bien sacándome de la casa. Les agradezco enormemente por haberme sacado de la casa. Porque me incomodaron tanto que me di cuenta que yo estaba en Egipto. Y los que están ahora en Egipto son ellos. Todavía. Y le digo, gracias Señor por haberme incomodado y no haberme permitido estar cómodo, estar feliz en Egipto. Es que si no me hubiese ido, estuviese todavía hasta con la misma mentalidad. A lo mejor estuviera peleando con ellos. ¿Sí me siguen? Es que peleamos, hermanos, por cosas que son, cuando peleamos por lo material, estamos viviendo vida de Egipto. ¿Me siguen? Amén. ¿Qué dijo Job? Entre tantas cosas, pero que les venga a la mente sobre el tema, por favor, ¿no? De esa misma, esa. Y esa también funciona. Desnudo vine. Y también, gracias hermana, él dio y él quitó. Creen que me hicieron un mal, me hicieron un bien. Estoy feliz con mi familia para que lo sepan. Amén. Lamento, no por echárselos en cara, pero quisiera que más bien no estuvieran ni peleando por esa casa todavía. ¿Sabes que siempre anhelé? Yo en ese tiempo estaba en otro campamento, ¿no? Para los que entienden. Y yo anhelaba que esa casa fuera una casa de servicio, en serio. Yo dije, Señor, una forma de restituir todas las peleas que han habido aquí es que sea una casa que te sirva aquí, que hayan personas que te sirvan aquí. Quizás pase en algún momento, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. Entonces, bueno, vivir ese tipo de vida, de chisme, de pelea, del amor a lo material, es estar en Egipto. Por eso es que cuando estamos en el desierto, donde no hay nada que, porque yo acabo de decir que es 80 con nosotros, nada material, es donde nos pone a prueba realmente si nosotros estamos preparados para qué, amados, para irnos con Él de una vez. Porque yo ayer hice una encuesta porque me llamó la atención algo, hablando con un amigo, y me decía que él quería vivir eternamente aquí en este plano, aquí en la tierra. Créeme que me sorprendió. Porque a veces a mí me malinterpretan y creen que yo me quiero morir. Pero es que para que me sigan mi forma de pensar, como yo sé que aquí yo soy un hermano común y corriente, pero vamos a la palabra, Rab Shaul, ¿qué fue lo que dijo? Más o menos con este orden de ideas. Totalmente. Quisiera estar ya con Mashiach y Hashem, pero a causa de ustedes, ¿sí lo dijo? ¿No lo dijo? Es una ganancia. Si el Eterno nos llama, es una ganancia. Ahora, el quedarnos acá es servir al Eterno. No perder el tiempo.
Entonces, amados, ¿por qué cuando salimos de aquí volvemos a caer en las mismas situaciones cotidianas de siempre? Y repito, no es juicio, es reflexión. Ya, amados, ya hoy mismo ya tenemos que hacer el cambio. Salimos de aquí con el cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Y si tenemos algo con algún familiar, tenemos que corregirlo. Ya, hoy. Hermano, pero es que se murió el familiar con que teníamos eso. Bueno, arrodíllese y ore a Hachén y manifiéstele que quiere sacar eso de su corazón. Es que ya no tengo contacto con ese familiar. Está bien. No prenda la candela. Si no puedes tener el contacto directo con ese familiar, pero si tiene la oportunidad de verlo a los ojos y cara a cara, si usted fue el que le falló, pídale perdón. Amén. Abrácelo. Y hagan de pronto como hizo Jacob con Esaú. Y ayer también lo que hizo, y recuérdenme que usted fue la que me acordó ayer, Abraham con Lot, ¿no? ¿Para dónde quieres ir tú? ¿Para la izquierda? Seguimos siendo amigos y seguimos siendo... Pues yo me voy para la derecha. Amén. ¿Tú quieres ir a dónde? ¿Al oriente? Yo voy para el occidente. Dime para dónde tú vas y yo me voy para el otro lado. Amén. Y no pasó nada. Amén. Pero ambos felices. Ambos sin eso que nos ata a Egipto. Porque el problema, amado, es que si somos llamados hoy, les echo un cuento, tenemos bastantes cosas que solucionar con nuestro entorno. Y el desierto es para eso. El desierto es para entender que no tenemos nada. Amén. Y que si nos morimos en el desierto, ¿sabe qué pasamos a hacer? Una arena más tierra. Y que la parrilla de Egipto, por la cual nos estuvimos quejando mucho tiempo, se la comió otro. Y suena duro, hermano, y suena gracioso. Pero el día que muramos, las cholas de usted se las va a poner otro. Hermano, ¿dónde dice eso? Bueno, lean la palabra para que tú veas. Es más, voy a hacer una prueba. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo Salomón? ¿Quién? Gracias, Rebe. Salomón lo dijo. Lo que pasa es que yo lo interpreto a una manera en que no se les acuerde más, no se lo olvide más nunca. Pero Salomón dijo, el tema es que cuando usted se va de aquí, todo lo que usted tiene lo disfruta otro. Y otro, ¿sabe qué es lo bonito, no? ¿Sabe qué es bonito? Hay dos cosas bonitas y discúlpenme, quizás lo jocoso, ¿no? Pero no es jocoso. Bonito es que el día que yo parta, si Aarón se quiere poner mis cholas, ¿sí? Las use, ¿verdad? Pero ya alguien se rió por ahí. Si Aarón no quiere usar mi chola porque tiene su chola, a lo mejor otro usa mi chola. Pero ustedes sí son mal pensados, ¿vale? A lo mejor mi esposa le regala la chola al de la esquina que no tiene zapatos, ¿vale? Oye, pero qué mal pensados son, ¿vale? Jess, ¿estás viendo, no? Una mentecita. Lo usa otro. Se ríe, ¿no? Hermano, no tenemos nada. Lo que estamos apegados a veces, que nos cuesta soltar, si somos llamados ahorita al Eterno, mañana lo va a usar otro. Porque si está en buen estado no lo van a botar. ¿Cuántos sacos te han regalado a ti, Reni? 8. No es chiste. Baruch Hachén. ¿Y quién los compró? Otro. Lo que pasa es que malentendemos el concepto de otro. Pero es que es una realidad. Salomón en plena sabiduría sabe de lo que está hablando. No jocosamente lo estoy haciendo yo. Pero Salomón está diciendo, otro lo va a usar. Porque es una ley de vida. Si está en buen estado, lo va a usar otro, se lo van a vender a otro. La herencia, la casa, se la van a vender a otro.
tanto que chilló por esa casa, que me quiero quedar con esa casa porque es mía, porque mi mamá me la dejó, mi abuela me la dejó, mi tatarabuela me la dejó, ¡pum! Se la remataron al portugués de la esquina que tenía platica y aprovechó y montó un abasto. Se olvidaron de usted de la lloradera con la casa. Amados, el desierto es la oportunidad de concentrarnos y ser probados si realmente estamos dispuestos y estamos listos a servirle al Eterno. Y ya aprobados. ¿Por qué? Porque al estar despegados de lo material, estamos listos para irnos a la parte espiritual. Material solamente, amados, no, también lo que les mencioné. La falta de perdón es algo que nos ata a Egipto, ¿sí? A este plano. Voy a hacer la pregunta aquí de nuevo, en general, no individual, ayer le hice individual. ¿Queremos vivir totalmente aquí en este plano? No, y sea sincero, ¿hay alguien que quiere vivir aquí en este plano eternamente? Alguien me decía ayer, y bueno, sí, claro, si viene Machía, claro, mientras que esté... Pero yo creo que la mente siempre va a estar, no lo sé, pues yo quiero ver cara a cara a Hashem. Entonces, si yo les digo que no vamos a poder lograrlo, y no porque yo lo diga, perdón, que en la Torá dice, allí en la cara de nosotros y a veces entre líneas, que no lo vamos a poder hacer si no nos despegamos de lo material, si no perdonamos. Mira, amado, es que es tan interesante este tema. Es súper interesante porque pareciera que lo que Hashem está diciendo es, mira, te voy a dar la clave para que cuando Mashiach abra la puerta y puedas ir a Olam Jabá, no haya nada que te ate a este mundo. Porque cuando Mashiach murió por nosotros, ya la puerta está abierta. Ahora el tema es, tenemos que salir. Pero imaginemos que cada situación no resuelta es una cadena que nos ata a este plano. Bueno, amados, tenemos que ir cortando esas cadenas. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si tenemos que humillarnos, nos humillamos. ¿Sí? Si tenemos que dejar de quejarnos, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque que se haga tu voluntad, Hashem, y no la mía. Porque yo creo que lo único que fíjense, que Hashem queremos en común, Hashem y nosotros, es estar juntos. Ahora, si tú quieres un carro rojo, un carro verde, una casa con un techo amarillo, eso son otras cosas. Pero si es como en el amor. Si usted quiere estar con la persona y la persona quiere estar con usted, eso allí. Rab Shaul de hecho lo decía, esto es un misterio. Pasan a ser uno. Es la manera que podemos ser uno con Hashem. Ahora, ¿cómo lo logramos? Con las cadenas que nos atan a este mundo todavía, en las manos, en las piernas, en los brazos, falta de perdón, y por no nombrar cualquier cantidad de cosas que ustedes saben, que todos sabemos, y que puedo nombrarlas si quieren, para recordarlas, y nos ponemos un poquito más tensos. La fornicación, el adulterio, la mentira, el robo. No vale, pero es que Mashiach ya murió por mí. Mashiach murió y abrió la puerta. Usted tiene que salir. Y si usted no deja de hacer esas cosas, no va a salir. Se va a quedar eternamente allí. Y estar eternamente en este plano, wow. Ese es el infierno. No estar con Hashem. Nos vamos a quedar, si no corregimos, nos vamos a quedar acá.
Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿queremos quedarnos acá? No. Entonces, ¿por qué seguimos con lo mismo? Anhelamos estar con Hashem, vamos a hacer las cosas coherentes para estar con Hashem. Dejemos la peleadera. Reconciliémonos con el que tenemos que reconciliar. Pidamos perdón al que tenemos que pedir perdón. Si usted le robó cualquier cosa a alguien, restitúyaselo. Restitúyaselo. No es que él ni siquiera sabe que fui yo. Bueno, busque la manera de restituirlo. Acuérdese de lo que hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién restituyó y dijo, si he fallado en algo y lo multiplico hasta por 4? ¿Ah? Saqueo. No solamente es arrepentimiento, porque yo creo que aquí muchos, nada más por el hecho de que estemos aquí, nos hemos arrepentido de los errores que hemos cometido. Pero tenemos que restituir. ¿Usted le falló a un familiar? Llámelo. Haga las paces. No le está diciendo que vamos a vivir ahora juntos en un mismo cuarto y vamos a andar arriba y para abajo. No estoy diciendo eso. Solucione ese problema. Amén. Que cuando lo vea en la calle le pueda dar un abrazo. Amén. Acepte correcciones. Amén. A veces la rebeldía nos causa que nos quedemos en Egipto. Si el rabino le da una corrección, recíbala. Amén. Si el Roy le da una corrección, recíbala. Amén. Si la Rebe le da una corrección, recíbala. Amén. Porque están allí como autoridad de Hashem. Amén. Y es para su bien. Amén. Es que no voy a recibir corrección del rabino porque el rabino tiene salsa de tomate aquí en el cuello. Porque somos especialistas en ver la viga en el ojo ajeno. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? La pelusa. El tronco. Hay una versión que dice tronco. Pelusa, no, pelusa. Bueno, tronco. No te deja ni ver la que uno tiene. ¿Me sigue? Claro, la del otro es menor, que creo que es lo que tú quisiste decir, pues. El otro tiene una pelusa, pero yo tengo un tronco. Entonces, no caigamos en esa rebeldía. No caigamos en ese error. Porque sí, tenemos defectos, todos tenemos defectos. Pero créanme que tenemos las mejores intenciones de estar acá para servirles. Amén. Porque la intención acá de que todos corrijamos es que nos veamos todos en el Olam Haba. ¿Eso causa alguna ganancia individual? Soy yo feliz. Imagínense ustedes, si el Eterno me dice, aprobado, y nos vemos todos allá arriba. Amén. Qué fino. ¿Sí o no? No es egoísta la intención. La egoísta es estos hermanitos que están cobrando a la gente por... Y perdónenme, es que te lo tengo que decir. Esos sí son. Que están engañando a la gente. Hermano, si usted está en una de esas congregaciones que están vendiéndole todo allá en Maracaibo, huya. Hoy mismo, corra. Allá tenemos al único autorizado por el rabino Nemer, es Ronald Márquez. De toda mi confianza y mi rabino, Alexis Zulbarán. Y un rabino muy conocido, muy respetado, que es William Peter. No conocemos a ningún otro que se haga llamar rabino y menos supuestamente autorizado por el rabino Nemer. ¿Ok? Amén. Y perdóneme porque yo soy muy celoso en esto y no me puedo quedar callado con todo respeto. Pero es que tiene que ver con esta parashá. Nosotros vamos a buscar corregir. Tenemos que hacerlo. Y que el Eterno nos libre de perder la primogenitura
perder la oportunidad de ser primeros, de tener la oportunidad de ser primeros sirviéndole al Eterno, porque ese es un don que se pierde. Eso es algo que no nos merecíamos, pero se puede perder. Guardémosle, atesorémosle. Hagamos que se haga, se multiplique. Porque cuando usted tiene alumnos, usted se multiplica en el alumno, en el discípulo, en la amiga que trajo hoy, por ejemplo. Usted la trajo hoy, el amigo. Bueno, usted, hay algo de usted que se está depositando en esa persona. No lo malo, porque no queremos yo no quiero que mi hijo herede lo malo mío, ¿me explico? Yo no quiero que mis alumnos hereden las cosas malas mías. Pero el amor a Hashem y las cosas que valen la pena es lo que debemos transmitir a los demás para que les sirvan al Eterno, ¿sí? Amén. Chao, los amamos. Gracias a los que están conectados por las redes, por mantenerse y escuchar la enseñanza y escuchar las advertencias. Estamos para servirles aquí en Bellacó, en Caracas, con el Rabino Nemer. Bendiciones.